Amén. Santiago, capítulo 1, versos 5 al 8, vamos a leer. Dice así la palabra: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche a todos, dice, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por Dios y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, estuvimos tocando ayer un poquito del adelanto de la sabiduría, y esa sabiduría era un poquito la falta de entendimiento que uno tiene, ¿no? La sabiduría, sabemos que está hablando también del conocimiento de lo que es la esencia de Dios, pero en este caso ayer lo tocábamos porque muchos hermanos no entendían por qué acontecían las persecuciones, las luchas, y era todo por causa de la salvación. Entonces, los fariseos, como el anticristo, se oponían a todo lo que se llamaba Cristo. Dicen que venían persecuciones de parte de ellos, también de parte de los romanos, como los pusieron en el circo romano, como fueron antorchas humanas, cómo padecieron cárceles, cómo fueron perseguidos. Y esto no comprendían, que era porque se manifestaba todo para que ellos no reciban salvación. Entonces, al no creer, no iba a ser ese Cristo revelado, o el mismo poder de Dios no se iba a poder revelar en ellos para salvación. Entonces iba a quedar todo inconcluso. Y por eso mismo dice acá: si alguno tiene falta de conocimiento o de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero vamos a tocar el contexto que nosotros queremos, el beneficio que vamos a tener para nuestras almas, el conocimiento de Dios. Muchas veces no entendemos la palabra, de verdad, eso les pasa a muchas de las personas que, bueno, se justifican en un bloqueo mental, que no entienden, no comprenden. Yo pienso que hay algo ahí que Satanás está jugando muy fino, tal vez, porque si se va palabrita por palabrita, y en este caso hasta le hacen lo didáctico, el pizarrón, yo creo que tiene que haber un avance en el conocimiento, pero sabemos que arrebata la palabra, como dice en la parábola del sembrador, las aves del cielo. El sembrador sale a sembrar y tira la semilla, y la semilla es buena, como dice en esa parábola. Pero ¿qué pasa? Vienen las aves del cielo y arrebata. Entonces, así también quita mucho el entendimiento, pone la semilla, quiere que se introduzca en tu mente el entendimiento, pero esos avatares de la vida, esas cosas de la vida son las que roban el conocimiento, el valor de la palabra, el entendimiento, ese tiempo que uno le da al Señor para poder entender, y al final queda todo en nada. Dice acá: pídala a la sabiduría si tiene falta. ¿Pero a quién le tenemos que pedir? A Dios. Muchas veces queremos llegar también con entendimientos o métodos naturales, ¿no? En el sentido de encontrarle, a ver, esto dice así, asá, y no le estamos pidiendo revelación al Señor, porque está bueno el estudio de la palabra, pero aparte nosotros le tenemos que pedir el entendimiento para ver si ese estudio está de acuerdo a lo que nos quiere enseñar Él, porque podemos meterle fecha, podemos meterle costumbres, datos, o podemos aprender también de otra persona, pero el tema es que nos revele Dios a nosotros. Entonces a cada uno, y tal vez sea bien direccionada la prédica, pero uno le tiene que pedir el entendimiento a Dios para que le sea revelado, para que le sea abierto. Entonces dice: Él dará abundantemente y sin reproche. Entonces, si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada, dice la palabra. Y si no recibimos realmente, para mí, ¿no?, la forma de entender es que no le estamos pidiendo, tal vez le estás pidiendo otras cosas que gobiernan tu mente, porque la mayoría de las cosas, digamos que le pedimos en lo material, ¿no? Porque nos hacen faltas cosas, hay cositas que uno le va pidiendo y vemos que se enreda eso en tu oración, pero no está el pedido principal, que es el conocimiento. En Proverbios
4:7 dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Y es lo que menos le pedimos, el conocimiento de la palabra del Señor para poder obrar, y como dice, sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces todas esas bendiciones que podés tener en la parte natural o añadidura, eso lo vas a manejar bien, pero lo que recibimos perdemos, ¿por qué? Por malas decisiones muchas veces. Y esa falta de conocimiento, ¿no? Porque el Señor te enseña a manejarte en todo, en la prudencia, en la economía, en el matrimonio, en la familia, en los afectos, en todo te enseña por la palabra, pero muchas veces no tenemos ese conocimiento. No tenemos por qué, o tomamos malas decisiones, ¿por qué? Porque no estamos pidiendo ese conocimiento para poder obrar bien o manejarnos bien. Pero esta sabiduría, a lo que voy, es que se refiere también justamente a la manifestación de la esencia del Señor en la cruz. Como tocó ayer Karina, creo, hoy, que en la prédica de hoy, que decía, el Cristo encarnado, la encarnación de Cristo. Creo que lo tocó hoy. Entonces, vemos que eso tenemos que justamente pedirle, para poder entender que la encarnación de Cristo, que Él se manifestó, pero cuando murió en la cruz, Él pagó el precio por nosotros, y ahí se derramó el poder de Dios para ser libre. Ese entendimiento que dio salvación. Y vuelvo a repetirlo ayer, si el ministerio de condenación tuvo gloria, mucho más glorioso será el ministerio de justificación. ¿Qué quiere decir? Se manifestó y fue glorioso el ministerio de condenación, pero lo natural no pudo dar salvación o liberación del sufrimiento al ser humano. Pero el ministerio de justificación sí, ahí dio la liberación del alma. Por eso dice, mucho más glorioso será el ministerio de justificación. Vemos acá que dice también, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, de un lado a otro. Y te toma de una forma u otra, con un pensamiento u otro. Entonces dice, el que duda, dice, es semejante a la onda del mar. Entonces emprendés algo y como dice, el hombre del doble ánimo es inconstante en todo su camino. Emprende una cosa de una manera, después al otro día pensás de otra manera, después al otro día pensás de otra manera. Y al final sos inconstante en todo, no sos perseverante, como dice acá la palabra. Entonces te va llevando distintos pensamientos, distintos pecados que te van arrastrando de una parte a la otra. ¿Por qué? Porque no tenés conocimiento. Y no ocupa la sabiduría tu mente. Entonces va a divagar de pecado en pecado, de forma en forma, maneras y maneras en la cual no encontramos solución. Dice, no piense quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Entonces no persevera, y no persevera en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque no está convencido. Y no está convencido, ¿por qué? Porque no hay conocimiento. ¿Será que va a resultar? Y va probando un método, otro, y está todo el tiempo sin conocimiento, sin la sabiduría del Señor, sin la guía del Señor, porque no le está pidiendo. Ahora sí, vamos a Proverbios 4:7, lo que había dicho antes. Proverbios 4:7 dice, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, el conocimiento. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. O sea, antes de cualquier cosa, primero que tiene que estar el conocimiento, la sabiduría. Entonces, sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Vemos cómo decidir, cómo manejar. Yo creo que, si vos vas a comprar un auto, lo primero que tenés que tener es, por lo menos, el conocimiento básico de manejo. Es lo primero, ¿no? Es lo primero. Ahora, si vos no sabés manejar, ¿para qué querés un auto? Entonces, en ese sentido también, de la misma manera, dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, sobre todas tus posesiones. Entonces podemos tener todas las bendiciones. Pero si no las sabemos usar, entonces no nos sirve. Es como, vuelvo a repetir, comprar un auto, no lo manejás o no sabés manejar, lo vas a tener parado y no es beneficioso. Por eso mismo nos pide la sabiduría, el conocimiento de la palabra para poder gobernar nuestra mente, nuestra vida, para poder tomar buenas decisiones. Y esa sabiduría habla de la cruz, habla del pedir perdón, habla de confesar el pecado. ¿Para qué? Para que gobierne Dios nuestra mente y podamos ser manejados por Él para bendición. Y dice así la palabra, en 1 Reyes 3:9,
Primera de Reyes 3:9. Dice así la palabra: da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Para discernir entre el bien y el mal. Dice, da un corazón entendido. Da un corazón entendido. Entonces, ¿la sabiduría qué da? Da el entendimiento. Da el entendimiento. Entonces, mediante el conocimiento podemos entender muchas cosas de las que pasan en nuestra vida. Nadie puede discernir, hermano, un problema sin tener conocimiento. Entonces, ese conocimiento lo necesitamos, como acá en este caso lo pidió Salomón. Dice, da a tu siervo un corazón entendido para discernir entre el bien y el mal. Entonces, ahí es que vamos a poder tener un poco en el entendimiento, vamos a poder resolver nuestros problemas, el por qué nos pasan ciertas situaciones, por qué nos gobiernan ciertas situaciones. Dice acá también la palabra, Primera de Reyes 3:7, que está un poquito antes. Dice así la palabra, en esta parte, en la última parte, dice, aunque soy, dice, un muchacho y no sé entrar ni salir. No sé entrar ni salir. Soy joven, no sé entrar ni salir, se reconoce Salomón. Y el reconocer que no sabemos, bueno, porque ahí vamos a poner sabiduría. Pero uno que no reconoce sus errores, no reconoce cómo le va, por qué le va mal en la vida, entonces no va a pedir sabiduría, porque se va a confiar en su conocimiento. Me tocó un caso, ¿no? El domingo que me contaron de un primo mío. Se fue a España. Ahora el 27 vuelve. Su padre le prometió un cargo, se le prometió trabajo. Está trabajando, sí. No le está dando un peso. Yo creo que las peores miserias del ser humano se conocen, hermano, cuando hay plata. Cuando hay plata de por medio. Ahí se conoce lo peor del ser humano. El propio padre, digo, ¿cómo puede hacer eso con el muchacho? Aunque lo conoce hace poco, porque la realidad es que lo crió mi tío y mi tía. Y digo, bueno, es joven, se aprovecharon de él. A él le iba bien acá. Le va bien con la barbería, le va muy bien, digamos. Pero quiso tener más. Se fue al otro lado del mundo, al otro lado del mapa, que es una distancia de un océano prácticamente. Y en esto lo ponía en la comparación con mi hijo, porque mi hijo también pensaba en ir a España, quiere, le gustaría vivir en España algún día. Y le digo, pensalo bien, porque no es así nomás irte a otro país, primeramente, que no estás a un pasaje acá de colectivo para poder resolver el asunto. Estás a un mar de distancia. A ver, yo he escuchado casos de personas que fueron esclavizadas así, actores, le sacan el documento, lo hacen trabajar, no le dan un peso. Eso pasa en España. No pensé que iba a pasar con mi primo, ¿no? Porque es el padre, aunque no está esclavizado, pero sí no le pagó un peso desde que está trabajando. Se aprovechó de la falta de conocimiento, se fue confiado. Porque uno cuando es más grande va pasando experiencia. A mí me tocó pasar experiencia estando en el extranjero y por eso yo hablo con un poquito de conocimiento. No es tan fácil como uno dice que va a ir a ganar la plata, que la va a juntar en pala. Primeramente es difícil. Segundo, no está nadie para ayudarte, para respaldarte. Cuando estás sufriendo no tenés a quien llorarle, te la tenés que bancar, tenés que llorar solo en la habitación, tenés que pasar problemas solo. Estás solo, te encontrás como extraño en otro país. Y eso muchos no lo saben, pero el joven es persuadido fácilmente, y más cuando no tiene un conocimiento. Entonces, por eso mismo, acá como me tocaba este versículo cuando decía, no se entra ni salir. Uno tiene que reconocer, él tenía todo resuelto, mi primo. Mi primo sacó el pasaje, se fue con plata, se fue todo legal. Iba a juntar plata una cierta cantidad de tiempo, iba a venir, iba a invertir en negocio, estaba todo acá,
todo acá. Acá teóricamente está todo y así. Nosotros resolvemos todo por acá. Pero después no sale de la misma manera tan fácil como empezamos a sumar 2 más 2 es 4 y no puede, es infalible, no puede fallar. Y muchos andan así, ¿no? Sin la sabiduría de Dios, sin el conocimiento de la palabra para poder discernir el pecado, entonces andan a los tumbos. Y esto le toca al joven, le toca al más viejo, le toca al adulto, nos compete a todos, ¿no? Porque hemos recibido fracasos solamente en nuestra vida a nuestra manera. Dice así también la palabra del Señor en Salmos 51:6. Es bueno reconocer, hermano, que la sabiduría, la inteligencia, las buenas decisiones solamente la da el Señor. Porque si no vamos a ir de fracaso en fracaso todo el tiempo, sin pedirle el conocimiento, sin pedirle la bendición, sin pedirle la liberación. Porque digo, en el conocimiento de la palabra, nosotros ¿qué conocemos ahí? Discernimos entre lo bueno y lo malo, entre el pecado y lo que es la voluntad del Señor. Y si estamos en la voluntad del Señor, Dios nos va a bendecir. Porque la voluntad del Señor justamente está hablando de hacer su plan. Y ese plan que trazó para vos es para bendición. Pero cuando estás en el camino del pecado, como se dice, el error, el camino errado, eso te va a llevar al fracaso, al sufrimiento. Porque ese es el camino de la trampa, el camino de Satanás. El que pone Satanás para desviarte de la bendición, porque el camino del Señor lleva a la bendición. Dice así la palabra, 51:6 de Salmos. He aquí tú deseas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. En lo secreto, dice, me harás conocer sabiduría. Y este secreto habla de la comunión con Dios. Dios y vos solo, ahí, en meditación, en la oración, en la lectura, que el Señor te enseñe lo que está oculto de tu vida. Y esa falta de dedicación al tiempo, nuestra mente en comunión con el Señor, nuestra mente dada en la oración en comunión con el Señor, es lo que falta para que el Señor nos hable. Porque el Señor nos quiere hablar en lo secreto. Pero para lo secreto tenés que estar en intimidad, como se dice, en intimidad con Dios. Vos y Dios. No hay un tercero, no hay Satanás, no hay pensamientos vanos que tienen que gobernar tu mente. Porque cuando hay pensamientos vanos ya no hay intimidad, entonces Dios deja de hablarte. Porque hay una tercera persona que te habla acá. Y esa tercera persona es Satanás, que te va hablando con codicia, con amor al dinero, con un montón de cosas que decimos que está bien, pero sin embargo nos trae sufrimiento, tenemos problemas, opresiones, cargas, decepciones, desalientos en esta vida porque no la encontramos, porque no podemos alcanzar, codiciamos, como dice la palabra, y no la podés alcanzar porque es para gastar en tu propio deleite, o sea, para deleitarte carnalmente vos, pero no darle la gloria a Dios, no darle tu tiempo a Dios, y como dice, en lo secreto me harás conocer sabiduría. Entonces esa intimidad como una pareja, cuando están solos no hay un tercero, están hablando, se están comunicando, y así también Dios quiere comunicarse con nosotros, que no haya otra voz que esté tapando la voz de Dios, para poder escuchar lo que el Señor nos quiere decir, y ahí nos va a dar el conocimiento, nos va a poder hacer entender un poquito de la palabra, cuando le damos nuestra mente al Señor. Dice así la palabra de Dios. Proverbios 2:6. Proverbios 2:6. Dice, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, en el versículo anterior, como decía, en lo oculto, la comunicación con Dios, la intimidad, o sea, yo me humillo, vos te humillás, entonces, ¿qué va a gobernar? La vida de Cristo. Cuando matamos esos pensamientos vanos que nos quieren sacar de la comunión con el Señor, de la intimidad con el Señor, nos vamos humillando de ese pensamiento de codicia, materialismo, cualquier cosa que sea que te tome tu mente y te aparte de Dios, ya se cuenta por pecado. Entonces, ahí es cuando vos tenés que pedir perdón para crucificar ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, esa naturaleza de pecado que te arranca de la comunión con el Señor. ¿Cuántas veces estás orando y tu mente está divagando en otra cosa? O lo que querés comprar o lo que pretendés.
¿Cuántas veces pasa eso? En la oración no te puedes concentrar porque te toma la mente otra cosa, que son los pecados que pone Satanás, los tropiezos que pone Satanás, los pensamientos vanos que pone Satanás. Y de eso hay que humillarse para entrar, como dice, la intimidad con Dios, como dice acá. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento. Entonces Dios te quiere comunicar, te quiere hablar, pero para eso tu alma tiene que estar en comunión, tu alma tiene que estar en humillación, tu alma tiene que estar en la limpieza, en la oración, en escuchar la palabra. Entonces ahí te va a hablar. A ver, dice, de su boca viene el conocimiento. Uno no puede tener conocimiento, hermano, si no tiene comunión con Dios. ¿Cómo le vas a decir, no entiendo la palabra muchas veces? Dice, no entiendo. ¿Será que no tenés comunión con Dios? No tenés comunión. No estás pidiendo perdón de esa incredulidad. No estás pidiendo perdón de tus pensamientos vanos. ¿Cómo vas a comprender algo que no lo practicas? Por ejemplo, lo llevo así. En la primaria nos hacían practicar las tablas, ¿no? Pero las tablas las tenías que memorizar. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. Y así. Te las íbamos memorizando uno por uno. Hasta la tabla del 10 más o menos la tenías que saber de memoria. De memoria. Pero para eso tenías que ocupar tu mente en memorizarla. Y eso llevaba un tiempo. Entonces, al ponerla en práctica después, con el tiempo ya te quedaba. De ahí entendemos, hermano, que la palabra muchas veces no enseña. Le dicen, a ver, 3 por 1, te preguntan 3. 3 por 2, 6. Y después, como uno la practica, te olvidás con el tiempo. Y entonces, va pasando eso, ¿no? Como con las tablas, va pasando lo mismo con nosotros. 6 por 7. Y bueno. Ahí está el tema. La falta de práctica, la falta de que tu mente esté en la palabra, meditando, justamente nos lleva a ser oidores olvidadizos, como dice la palabra. Escuchamos, pero no mantener tu mente, ya te olvidaste todo lo que se enseñó. Hay algunos que Karina enseñó a la mañana y ya para la tarde ya ni se acuerdan lo que enseñó. Seguramente ni se acuerdan. ¿O no? Las cosas visibles e invisibles, ¿no? Bueno, pero a lo que voy, mantener tu mente, ¿qué se enseñó a la mañana? ¿O qué se enseña en este momento? Y mantener, tratar de sacarle, como dice Karina siempre, el jugo, ¿no? Exprimir, y eso yo lo llamo meditación. La palabra lo llama el rumear, como lo hacen los animales, rumean. Van masticando, 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 y otra vez los animales, como tienen, al menos creo que la vaca tiene 4 estómagos, ¿no? O 3 estómagos, y después vuelve otra vez, vuelve a masticar y le saca otra vez lo consistente, le saca la vitamina, le saca lo sustancioso. Entonces así también, de la misma manera, nosotros con la palabra, para poder escuchar, como dice acá la palabra, el Señor da sabiduría que viene y dice, de su boca viene el conocimiento. La comunión con Dios, Él te va a hablar, Él te va a comunicar, pero tiene que haber un interés. Un interés. En ese sentido, un interés quiere decir fe. Quiere decir, a ver, me juzgo de la incredulidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá Gaby me puede traer un regalo todos los días que venga, pero yo tomo el regalo de él y después lo dejo a un lado. Por ejemplo, me trae cada vez que viene, vamos a decir, sí, me trae un chocolate, pero después no la como yo, la tengo a un lado. Y él se entera que la tengo a un lado, que lo voy regalando, y en este caso le voy pasando a eso, a todas las chicas reparto, pero yo no las como. Con el tiempo, ¿qué va a hacer? No me va a traer más, evidentemente. Y así también la palabra de la misma manera. De la misma manera, uno pide, el Señor va dando, va repartiendo. Pero al no haber interés,
que uno no lo está comiendo, no está haciendo usufructo, no lo está aprovechando, entonces ¿para qué va a traer? ¿Para qué va a traer si cae en saco roto eso? ¿Se cae en un corazón vacío? O la tierra, como decía en esta semana, resquebrajada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Seca, tierra seca. Tierra que no tiene agua, que no chupa agua, tierra dura, tierra mala. Y eso significa la incredulidad. La incredulidad que es la que hablamos tanto, y pidámosle perdón para eso, para que hablen de nuestro corazón, para que pueda haber un interés. Porque un alma que no tiene conocimiento no sale del sufrimiento, no sale del fracaso. Todo el tiempo está derrotado. Una vida sin sentido, sin sabor, y todo el tiempo preocupado. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar? No le está pidiendo el conocimiento, la sabiduría, no le está pidiendo la bendición del Señor, porque digo, sabiduría, ¿por qué? Porque en la sabiduría está todo en el conocimiento, ¿por qué? Porque ahí vas a discernir tu pecado, vas a ver lo que es la voluntad del Señor, cómo pedirle, cómo confesar, vas a discernir todo, vas a entender la vida. Entonces ahí te va a ir bien. Pero si no hay este pedido y seguís con tu plan, con tu manera, entonces vas a quedar como un necio. Dice que el avisado ve el mal y huye, ¿no? O se esconde. Pero el necio dice, pasa y recibe el daño. Y todo el tiempo recibís daño, tumbo, golpe, porque estás haciendo a tu manera. Dios te avisa por la palabra cuál es su voluntad, cuál es la manera. Pero al no humillar de vos, al no pedir perdón, para tener ese entendimiento, ese interés en la palabra, el prestar un poquito de atención para poder resolver. Cualquier persona, hermano, en lo natural, que está enferma, y cuando viene el médico, le da el diagnóstico y le dice, ¿cómo puedo hacer para sanarme? Y presta atención, ¿por qué? Porque quiere recuperar la salud. Y va a seguir todo al pie de la letra, todo lo que indica el prospecto médico, las indicaciones. Pero cuando no hay un interés, hermano, eso lo va a llevar a la muerte. Y en eso tenemos que ser un poquito inteligentes, de pedirle al Señor esa sabiduría, ese conocimiento. Dice así la palabra, Mateo 7:7. Dice, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Me quedo con esta parte. Pedid y se os dará. Buscad, hallaré. Llamad y se os abrirá. A ver, pedid. ¿Y será que pedimos esto en la oración, en el entendimiento? Como la otra vez dijimos, ¿el pedido cuál era? La que tenés que pedir por los siervos, tenés que orar, ese pedido, orar por nosotros, y en la oración la mayoría de las veces damos por descontado, no, ellos están bien espiritualmente, ellos son crecidos, ellos todo lo pueden, ellos son Superman, son superhéroes, ellos van a poder. Pero Pablo mismo dice, oren por mí, para que yo tenga palabra, para que yo pueda expandir este evangelio, para que el Señor me use, para que al abrir de mi boca me sea dada palabra, dice, con denuedo que pueda predicar, con fe, con seguridad, y se pueda expandir. Y ese pedido tiene que estar, oren por nosotros. Y acá está diciendo, pedid, dice, y se os dará. Y este pedido es sabiduría, del conocimiento. Entonces, eso tiene que estar en nuestra oración, Señor. Ante todo, porque le pedimos todas cosas materiales. O le pedimos por mi hijo, por mi hija, por mi esposa, por la tristeza, por la destrucción de hogar, por la economía, por la salud. Pedimos un montón de cosas. Pero si no está el conocimiento, vas a seguir recibiendo perjuicio. Tu familia va a estar destruida, vas a estar enfermo, vas a seguir, o siempre vas a luchar contra la miseria, o que no tengas miseria, pero tenés perjuicio, se rompen todas las cosas, y vas a ganar 300, 400, 500, 600, no te va a alcanzar. No te alcanza, o te alcanza justo. ¿Por qué? Uno dice, no, está todo caro. Sí, está todo caro, eso es evidente que está todo caro. Pero los perjuicios los vamos recibiendo por más que tengamos 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, por decir algo, que no va a alcanzar. ¿Por qué? Porque justamente está esa falta de conocimiento, que vienen los perjuicios y no sabemos que es por nuestro pecado. Entonces vamos a buscar las excusas. Y el país está mal, y es esto, lo otro, estará todo mal. Estamos como la barca con Jonás. Por causa de Jonás, toda la barca estaba bajo juicio. Toda la tripulación estaba bajo juicio. Y tal vez muchas veces, cuando el Señor quiere tratar con uno, es capaz
de tratar con toda una nación. Esto lo entendí una vez, bueno, hace mucho yo lo predicaba así, cuando vino el tiempo del corralito. El corralito, digo, para tratar con una persona que tenía mucha plata en el banco, ahí me da el entendimiento cómo es el Señor. Bajó el juicio sobre toda una nación, sobre todo el país, que hubo corralito, hubo descontrol, pero para tratar con un creyente que yo conocía, uno solo, por causa de uno. Y digo, puede pasar eso. Y nosotros, como tenemos incredulidad a la palabra, en lugar de decir, bueno, Señor, ¿es por mi causa que me pasa esto? Lo que hacemos es huir de la voluntad del Señor y viene el juicio sobre toda una nación y vamos a decir, bueno, a todo el mundo le pasa. A todo el mundo le pasa. Eso lo vamos a decir. Pero el dicho natural, ¿qué dice? Mal de muchos, consuelo de tontos. Eso dice. Mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Por qué lo aplico a esto? Porque en vez de reflexionar para que levante ese juicio, para que levante esa destrucción, buscar la respuesta a la palabra, no nos confiamos en nuestros propios entendimientos. Y nos manejamos de nuestra manera en lugar de decir, Señor, por algo, por alguna causa, dice la palabra mismo en Proverbios 26:2 creo que está, dice, como la golondrina en su vuelo y el gorrión en su vagar, algo así. No hay mal que venga sin causa, no hay mal que venga sin causa. Todo es por algún motivo. Y Dios nos quiere enseñar su poder. Que vos estás destruido, a vos te acontecen cosas y no tenés el conocimiento pleno, ese necesario, que viene por la palabra para despertarte la mente, para darte la sabiduría, para no manejarte de la forma que te están manejando, porque ante nuestros ojos somos todos, procedemos bien, actuamos bien, no le hacemos mal a nadie, no actuamos mal. A ver, siempre tomamos buenas decisiones, pero la cosa es que nos sale todo mal. ¿Y cómo puede salir todo mal si tomamos buenas decisiones? ¿No será que nuestra causa? Y si Dios lo hace, si Dios maneja nuestra vida, no tendría que ser para bendición. ¿Y por qué no queremos justificar? Si los resultados están a la vista. Opresión, dolor de cabeza, malestar, mal humor, un montón de cosas que uno tiene y eso lo tiene que pedir, ir pidiendo. La sabiduría y sin palabra, sin conocimiento, vos no vas a ver nunca tu pecado. Porque la palabra es como un espejo, dice, ¿no? Entonces, te mirás al espejo, considerá cómo es el rostro de tu alma, tu estado espiritual, entonces eso te va a dar convicción. Pero si no tenés el espejo, vos vas a pensar que sos la mejor persona del mundo. Pero no tenés resultado, esa es la realidad. No tenés el conocimiento, no tenés el avance espiritual. Y para eso está el conocimiento, ¿no? Pasemos a Efesios 4:14, ya vamos a terminar. Dice así la palabra, Efesios 4:14. Dice mismo la palabra, ¿ha visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay en el necio que de él. Así nomás lo dice la palabra, ¿eh? Así nomás lo dice. Porque el necio tiene la posibilidad de reconocer su necedad, su ignorancia, pero el sabio en su propia opinión, en su propio conocimiento se confía y ese es el que lleva a la pérdida. Ni se examina muchas veces. Dice así la palabra, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Esta es la versión que yo tengo, pero a ver, ¿por qué dice ya no seamos niños? Niños, sacudidos por las olas y llevados de acá para allá de todo viento de doctrina. ¿Por qué el niño? Porque el niño no comprende todo, entonces uno tiene que crecer en el entendimiento. A ver, ser maduro, como dice la palabra del Señor. El niño no comprende todo, ¿no? Y el niño, ustedes ven que los niños le preguntan siempre a sus padres, papá, ¿por qué es esto? Papá, ¿por qué pasó lo otro? Mamá, ¿por qué esto? Mamá, ¿por qué lo otro? Y siempre están preguntando todo el tiempo porque no comprenden.
Bueno, en esa comparación nos pone a nosotros, para que no seamos niños, que ya tengamos, avancemos a la madurez, que tengamos un conocimiento. Y vemos acá, dice, sacudido por olas y llevado de acá para allá por todo viento de doctrina. Vemos, sacudido por las olas, llevado de acá para allá. Y el niño es fácilmente, como dice acá, engañado, llevado de acá para allá por el engaño. En este caso, el viento de doctrina habla de la manifestación de los judíos, como tenía. Estaban los celotes, estaban, a ver, ayúdenme, los fariseos, los saduceos, los esenios. Bueno, había muchas corrientes en sí, no vamos a entrar en esos detalles, pero había diferentes formas de entendimiento. Pero así también nosotros podemos ser engañados con diferentes entendimientos, pero por eso está el conocimiento. ¿Para qué? Para que tengamos justamente el entendimiento pleno para poder proceder bien la palabra. Pero yo lo quiero llevar a la práctica. Y en este caso, a la práctica, somos engañados de todo viento de doctrina. Satanás mete un entendimiento, 2 entendimientos, 3 entendimientos, 4, y va a proceder siempre de la misma manera, entonces con el engaño. Y te engaña. Y al no conocer la palabra, no vas a conocer tu pecado, tu manifestación. Al no discernir tu manifestación, no vas a cambiar. Primeramente no cambias vos, no cambias tu entorno, no convences a nadie, no ganas a nadie, no creces espiritualmente, y siempre estás estancado espiritualmente. ¿Por qué? Porque no sos maduro en la fe. No hay conocimiento. Al no haber conocimiento no hay ningún tipo de discernimiento. Entonces no puede haber bendición en tu vida. Dice así también la palabra, Mateo 21, 22. Dice así la palabra: y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Dice en la otra parte, pida con fe, no dudando en nada. Entonces, si pedimos, como dice, creyendo, con fe, se recibe. Y si no recibimos, porque hay incredulidad o es la falta de interés. Directamente, la falta de interés. Pero la falta de interés viene por la incredulidad. El que, ¿para qué quiero saber esto? No me interesa, no me llega, no me toca. ¿Por qué? Porque hay incredulidad en la palabra. Entonces, de alguna manera te pone algún tipo de desinterés, enojo, aburrimiento, cansancio. Y esa es la barrera justamente que pone Satanás para que vos no recibas liberación, entendimiento, para que no sea bendecida tu vida. Entonces, estás estancado en el conocimiento. No hay avance. Y siempre es lo mismo. Uno se da cuenta, hermano, cuando llega un estancamiento espiritual en uno mismo, ¿no? Yo no estoy diciendo lo demás, estoy diciendo, uno mismo se da cuenta personalmente cuando uno avanza. Viene un tiempo que, como los Gálatas, vosotros corríais bien, pero después llega el momento, ¿quién os perseguió para no obedecer a la verdad? Entonces llega un tiempo de estancamiento y se queda. Y siente que no hay más para conocer. Siente que ya que hay un vacío espiritual. Siente que no le toca nada. ¿Por qué? Porque eso quiere decir el estancamiento, que viene por la incredulidad. Entonces no puede recibir. ¿Por qué? Porque ya se endureció su corazón. No trabaja el pecado en la incredulidad. Señor, perdóname, porque el origen de todo pecado, primeramente, es la incredulidad. Es la incredulidad, ¿por qué? Es la cabeza del pecado, siempre le decía. ¿Por qué? Porque es el origen de todo. La incredulidad, no creo, entonces lo que crece después son como resultado los frutos del pecado. Así como la fe es cabeza de la bendición, la incredulidad es cabeza del pecado. Y eso es lo que trae destrucción. Entonces tenemos que saber que son dos opuestos. Dos opuestos. Si no hay bendición en mi vida, seguramente está gobernando la incredulidad, que trae como resultado raíz de amargura, tristeza, nostalgia, melancolía, enojos, peleas, divisiones, murmuraciones, quejas, descontento, estancamiento, vacío espiritual. Hay tantas cosas que podemos nombrar que están en nosotros y es a causa de la incredulidad. Yo digo, siempre te vas a alimentar de lo que te interesa, ¿no? Y ahí es cuando tenés que meditar. ¿Qué te interesa? La palabra seguramente que no, si no tenés conocimiento. Porque no vas a la lectura para poder comprenderla o entenderla. No vas a escuchar la prédica.
No entra en comunión con el Señor, no entra en la oración. Un corazón sucio nunca va a entrar en comunión, porque va a orar y su oración llega hasta el techo, ora consigo mismo, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque va pidiendo, pero no se reconoce el pecado, no se reconoce su estado. Y en este sentido, hermano, hablando del interés, si a mí me gusta una cosa, me debe informar. ¿Por qué? Porque usted cuando buscan video en YouTube, ¿van a buscar sobre qué? Sobre temas que le gusta, que le interesa, ¿no? Él puede buscar, por ejemplo, por decir algo, la música, otro puede buscar otra cosa, por decir algo, ¿no? Pero si no hay interés, no lo vas a buscar. No lo vas a buscar. Entonces, así también en la palabra, si no hay interés, no lo voy a buscar. Si hay interés, sí, me voy a dedicar a la lectura, voy a ver qué significado tiene esto. Voy a buscar distintos ejemplos, voy a buscar distintas traducciones o interpretaciones para poder ver de dónde realmente va a haber esa sabiduría, ese conocimiento. Voy a querer llegar y le voy a pedir al Señor que me acomode la palabra para poder tener un buen entendimiento. Pero si no hay eso, se terminó la palabra, se cierran las Biblias, hasta mañana, hasta escuchar otro mensaje, a ver qué me queda. Esto es como, a ver, como los políticos, y más que en este tiempo de elecciones, que saben todo de economía, son, bueno, ministro de Economía, Gay, hablan claro, ellos te pueden explicar, pero vos no vas a comprender el todo lo que comprenden ellos, porque ellos estudiaron y se formaron. Vas a poder tener una vaga idea de lo que quiere hacer o cómo se maneja. Con este tema que ahora está llegando, la dolarización supuestamente. Una vaga idea, porque nosotros no entendemos el lenguaje técnico, no nos formamos en ese ámbito. Y así también con la palabra. El que te la explica, te la va a explicar. Y él sabe el lenguaje técnico, sabe la profundidad, porque se van formando, van estudiando, se van dedicando. Pero el que no abre la Biblia, entonces vas a quedar como los oyentes que escuchan al político simplemente. Vas a tener una vaga idea, pero no vas a llegar nunca a la profundidad. Porque para eso hay que abrir la Biblia, tiene que haber un interés, tiene que haber investigación, tiene que haber un estudio profundo, tiene que haber meditación con Dios, preguntarle al Señor que te revele, que te abra la mente, que te acomode lo espiritual. A vos, si estás en estado espiritual. Lo espiritual a lo espiritual. Ese conocimiento pleno. Dice así la palabra del Señor también en Hebreos 13:9. Dice así la palabra: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimento de lo que nunca recibieron beneficios, lo que de ellos se ocupaban. Dice, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, dice acá, en cuanto a la ley, cada uno tenía su interpretación, había distintas escuelas. Ahora dice, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, que se fortalezca nuestro entendimiento con ese regalo. La gracia, ¿qué significa? Regalo, ¿no? Regalo. ¿Y qué nos regaló en la cruz? La salvación en la cruz. Fortalecido, dice, con la gracia. Entonces, esa salvación se tiene que ir fortaleciendo. Esa experiencia, ese experimentar el poder de Dios. No, dice acá la palabra, con alimento de lo que recibieron, que no recibieron ningún beneficio los que de ellos se ocupaban. No con alimento. Y los alimentos de los que ellos se guardaron era todo según la ley, la figura, ¿no? Que ellos no comían cerdo, animales con la pezuña separada, creo. Bueno, todo lo que va nombrando, ellos se privaban de eso, pero no le dio salvación. Sin embargo, la salvación vino por la crucifixión de Cristo, o sea, su sacrificio. Y en eso tenemos que fortalecer nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. Entonces, cuando conocemos que ahí está el poder, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir perdón, porque Él ya lo hizo. Señor, perdóname, para que reciba un poco de liberación, un poco de esa gracia.
Un poco para que me saque de esas preocupaciones, de esa tentación, de ese dolor de cabeza, de esa opresión, de esa carga, hermano. Todo eso, ¿por qué? Porque cuando tenemos entendimiento pleno, discernimos, hermano, vamos a discernir cómo nos quiere atacar Satanás, cómo te roba la bendición, cómo te saca la presencia de Dios, cómo te vacía espiritualmente. Y por el otro lado, para recuperar lo que es liberación. En eso está todo en el conocimiento, hermano. Si uno no conoce, jamás va a resolver su vida. Esa es la realidad. Jamás va a resolver su vida. Y si no hay interés, es porque no querés resolver tu vida a la manera de Dios. La vas a querer resolver a tu manera. A tu manera. A tu manera. Y no a la manera de Dios. Y si no a la manera de Dios, vas a seguir sufriendo. ¿Y la vara para quién es? Para la espalda del necio, el que no quiere entender. Entonces va a recibir muchos azotes, va a recibir mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque no quiere entender, no quiere comprender. Te da la salida, pero como este muchacho lloraba, me abrazaba y me decía, por favor, decime cómo. Cada vez que viene le están diciendo cómo. Cada vez que viene le están dando la salida, cada vez que viene le están orando. Evidentemente no lo pone en práctica. Y si no hay corazón arrepentido, no hay una búsqueda sincera del Señor, la sabiduría ya ahí no va a entrar. Estamos necios, estamos con el corazón embotado, está uno cerrado, está estrecho de mente para no recibir la liberación del Señor. Amén. Seguimos mañana, sí.